todos. Antes de pasar al contenido del vídeo, queremos contaros algunas novedades. Por sugerencia de muchos de vosotros, este año vamos a ofreceros la opción de viajar en colaboración con Fanatours. Fanatours es una agencia de viajes especializada en turismo consciente. Fuad es su director comercial, encargado de diseñar los programas, y nosotros vamos a estar cooperando con él directamente para lograr un producto que ofreceros que os brinde el marco ideal para que cada uno encuentre justo aquello que busca. Elegimos el término turismo consciente para que no se limite a determinados conceptos y se entienda entre nuestros clientes. Nuestro objetivo es organizar viajes diferentes, fuera de los tradicionales circuitos turísticos de siempre, aunque incluyamos parte de ellos. Creamos itinerarios que ayuden al viajero a vivenciar y experimentar por ellos mismos, directamente. Y para ello llegamos a todos los lugares que haga falta, estén o no dentro de los circuitos turísticos tradicionales. Tenemos proyectos para Egipto, México, Petra, Perú, Turquía, Bosnia, Avalon, Irlanda. E iremos añadiendo o variando estos destinos con frecuencia, ofreciendo opciones para todos los gustos y bolsillos. El primer enclave a visitar será Egipto, del 19 al 29 de noviembre del 2013. Esta vez iremos acompañados por Gabriel Silva, que ilustrará con sus aportes el lado oculto de la historia egipcia. Tanto el itinerario como el programa de Egipto y el resto de destinos podréis encontrarlos en la web en el apartado de eventos próximos, así como todas las novedades que vayan surgiendo acerca de los mismos. Los que estéis interesados en reservar plaza o deseéis más información, podéis contactar con grupos@lacajadepandora.eu, incluyendo en el asunto viaje a Egipto o al destino elegido en cada caso. En el apartado de fotografía y vídeos de nuestra web podéis encontrar también imágenes de otros viajes ya realizados por nosotros. Esperamos que os animéis a vivir con nosotros esta divertida experiencia de crecimiento personal. Gracias por estar ahí. Y sin más, damos paso al contenido del vídeo. Mira, hay una cosa muy importante aquí en el templo de Karnak, en las columnas. Si fijamos bien, hay columnas es altas y otras columnas es muy bajas, ¿no? ¿Lo ven ustedes la diferencia o no lo ven? Sí, la parte alta es la toca el sol, y la parte bajita es no lo toca el sol, por lo tanto no crece más. Cuando toca el sol, crece más. ¿Vale? Es algo aquí en el templo en Karnak lo hicieron ya desde hace muchos años, muchos siglos, ¿no? Y ya está, nada más esto es lo que quería comentar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 134 columnas. ¿Vale? Este templo está hecho por Amenhotep III, Ramsés II y Seti I. ¿De acuerdo? Perdón, ¿puedes repetirlo? La construcción del templo. Amenhotep III, Ramsés II y Seti I. Vale. Ahora vamos a ver. En función de las épocas y de la petrología, que es donde tienen que entrar a tallar. A ver, tardaron ¿cuántos años en construir este templo? Tres gobiernos, digamos. ¿Cuánto pudo haber durado? Bueno, lástima, se nos ha ido Fuad, la parte oficial, se nos ha ido Ahmed, pero este es el templo, uno de los templos, creo que es el más grande del mundo. Creo que este es el templo más grande del mundo, es decir, abarca una superficie que bien que descansen ahora porque vamos a caminar hora y media para rodearlo, para dar vuelta, vamos a dar vuelta al Gran Escarabajo y vamos a hacer todas estas cosas que se suelen hacer aquí. Pero observen bien este cartucho, ¿no es cierto?, donde tenemos por ahí a Seti I, por ahí tenemos, resulta que es Ramsés II. Qué megalomanía, ¿no? Ustedes se imaginan que yo construya un templo y en cada columna le ponga Gabriel, 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 Gabriel. ¿Qué pensarían ustedes? Que no estaba. Que estoy medio piradito, ¿verdad?
No, medio no. Bueno, Del todo. Más bien del todo, porque con esto que les estoy diciendo a lo mejor puedo pasar por medio pirado. Pero si yo hago un templo como este, y como tantos que hay en Egipto prácticamente, como en todos lados que se van a encontrar eso, resulta que Seti I y Ramsés II construyeron todo Egipto. Entonces, y donde no lo hicieron ellos, porque aquí se justifica diciendo, no, es que el templo también lo construyeron ellos, vale, pero ¿y donde no? ¿Por qué está en su sello? No, porque resulta que era un usurpador que venía y metía su sello. Pues prácticamente en todos los lugares donde está, debió sacar las pedazos de torta, las pedazos de columna, el mogollón de bases, de piedras, de las primeras filas de megalitos prácticamente, es decir, desmoronar el templo para meter su sello. Una incongruencia total. Es decir, la ortodoxia fundamentada en que aparece este símbolo al que en algún momento se les ocurrió llamarle Ramsés II o Seti I, resulta que todo Egipto lo tenemos así. Hay que escribir la historia de nuevo porque esto un niño no se lo puede creer. En la inteligencia normal de un niño de 10, 12 años que empieza a estudiar un poquito esta historia, si le muestran estos detalles y lo traen a Egipto y lo hacen andar y ver y le cuentan el cuentecito, el chiquillo dice, oye, seré un chiquillo pero no soy idiota, ¿eh? Bueno, vamos a seguir apreciando esta cosa formidable que es el templo de Karnak. Tenemos para caminar un buen rato. No vamos a poder explicar todo porque si en cada cosa me quedo explicando nos vamos a volver locos aquí. Sí. ¿Cuánto podría pesar una columna de estas en toneladas? Mira, tienes que calcular la piedra en promedio 2,8 de densidad, es decir, 2 toneladas, o sea, 2.800 kilos, 1 metro cúbico, más o menos. Es decir que cada piedra de estas puede pesar pues unas 200 toneladas, cada columna. Claro que estas columnas fueron construidas, además esto es algo muy revelador, pero esto nos lo dicen los petrólogos, la gente especialista en ver los procesos de la piedra, ¿no es cierto? Esto no fue traído, no fue cortado y traído aquí así de una, fue montada en forma de tortas, de tajadas. No sabemos si fue qué mortero se aplicó porque oficialmente no se ha dado un informe. Cuando se han ido haciendo reparaciones no se han fijado muy bien las cosas. Lo vemos en otras que están rotas por ahí y lo más probable es que han tenido algún mortero. Pero en cualquier caso, la mayor parte de estas columnas ya están soldadas. No por mortero, no siguen aglomeradas, pegadas, sí, están soldadas. Es decir, han pasado a un proceso de fusión prácticamente, y cuando la piedra se funde en sí misma es porque el peso, además de grande, es decir, no basta un peso muy grande para fundirla, necesitan tiempo, mucho tiempo, frío, calor, durante milenios para empezar a fundirse. Por eso los estudios petrológicos que se han hecho en Giza, alrededor de Giza, nos demuestran la antigüedad, una antigüedad muchísimo mayor que la que nos dice la oficialidad. Aquí podemos prácticamente ver lo mismo. Luego vamos a ver algunos trozos de estas tortas, ¿no es cierto?, en las columnas que ya, de las partes donde ya no hay. Tengan en cuenta también que todo esto estaba techado. En el momento en que fueron desapareciendo los techos, esto empezó un detrimento cada vez más grave, ¿no es cierto? No tenemos la conservación que tenemos en aquellas partes del templo de Abidos donde todavía está el techo. ¿Qué sentido tendría este templo? Si es tan grande, ¿para qué? Un templo no es un lugar de culto ni es un lugar de veneración de muertos en Egipto. Eso lo atribuye, esas son las funciones que le atribuye la oficialidad. Nosotros le atribuimos una función muy diferente. Culto. ¿Culto a quién? Culto a la enseñanza, igual que en una universidad. Si estamos hablando de dioses, no les estamos rindiendo un culto, porque no se trata de una religión. Lo que llamamos religión egipcia no es religión, es conocimiento. Tal así que un cristiano, que un musulmán, que un judío, bueno, el judío no porque
tiene un Dios que no le permite ni mencionar otro Dios. Pero prácticamente cualquier otra religión, salvo la judía porque tiene un Dios exclusivo y absolutamente exclusivo de ellos, toda otra religión puede interactuar perfectamente con los dioses o con el conocimiento egipcio. El cristiano, siempre y cuando no considere que su Dios es ese Dios judeo-cristiano de la Iglesia Católica, también puede, si estudiamos el cristianismo, aún las máximas cristianas, si estudiamos la enseñanza de Jesús, vamos a poder extraer una parte que es perfectamente, la parte esencial es perfectamente compatible con lo que se enseñaba aquí. Es decir, estos no son templos de culto. Que en algunas épocas se hayan adorado a dioses, bueno, que los hombres cayeran en la ignorancia, que dejaran de enseñarse cosas para pasar a tener ese periodo oscuro que mencionan algunos, ¿no es cierto? Vale, pues sí, seguramente lo hubo, pero no fue la finalidad de los constructores la adoración de ningún dios, sino la educación de los hombres, estimular el Dios interno en cada uno de nosotros. Cuando estemos ya en el barco, hoy les voy a dar un papelillo que es una transcripción de lo que había en la puerta de la capilla de Sekhmet donde acabamos de estar. Otra pregunta, todos los grabados estos que hay en las paredes, yo no te digo las columnas, las paredes, ¿no podría ser que te están diciendo cuando vas a clase de matemáticas o lenguaje, cualquier tipo, simplemente te están dando un conocimiento para que tú estudies? Eso es. Esto, ya les digo, mientras que se fue construyendo, habían hechos históricos, ¿no es cierto? La mayor parte de los hechos históricos que están grabados aquí ocurrieron mucho tiempo antes de construirse los templos, o más o menos en el tiempo en que se lo hacía, o sea, en la misma época, pero anteriores. De hecho, no puedes dibujar algo que no ha ocurrido. Si dibujamos una batalla de un faraón, estamos dibujando algo que ya ocurrió, pero lo más probable es que ese faraón ya no estaba, simplemente se utilizó un hecho histórico como ejemplo. Los que enseñamos metafísica utilizamos la parábola muchísimas veces, porque es la mejor manera de entrar, porque estamos hablando de conceptos tan abstractos que si les hablo solamente de polaridad, les hablo de vibración, les hablo de ritmo, y no les hablo de un ejemplo, si hasta el cristianismo básico se tiene que explicar con parábolas, no podría la inteligencia aprender esos conceptos. Entonces, claro, todo lo que está dibujado, todos esos grabados, son para no estar el maestro escribiendo a cada rato en el pizarrón lo mismo. Es decir, esta es una universidad viviente donde, bueno, ubiquémonos con el criterio que se lo hizo, ¿no es cierto? No como es ahora simplemente un lugar turístico donde habemos muy pocos que venimos aquí a enseñar lo que era, porque enseñamos lo que de aquí realmente sale, porque es lo que realmente se enseñó aquí. Los que sabemos para qué se hizo esto, enseñamos que era lo mismo que se enseñaba. No tiene sentido que yo venga aquí, les dé una cháchara y les diga, aquí se hacía esto, lo otro, aquello, fue y resulta que no ha cambiado para nada vuestras vidas. ¿Qué sentido tendría eso? ¿Qué importancia tendría semejante mogollón de toneladas de piedra, de trabajo, de belleza, de tal, simplemente para llenar intelectos? Cuando aprendéis matemáticas, lo aprendéis para decir, vale, ya me gradué, ahora me voy a trabajar de, no sé, no me gusta trabajar, vale, me voy a suicidar porque tampoco me gusta vivir, me da igual. No, pues no habríais gastado tiempo en aprender matemáticas, ¿no es cierto? Si vais a aprender matemáticas es porque luego vais a tomar medidas para cortar una madera, para levantar un edificio, para qué sé yo, para lo que sea. Pero para darle una utilidad práctica. Bien, todo esto también se construyó para una utilidad práctica, ser mejores personas, ser personas perfectas, llegar a la ascensión, liberarse de la esclavitud de la mortalidad. ¿Les parece poco importante? ¿Les parece que es imposible que eso pueda llegar a ser? Porque como les pareciera que eso es imposible, que están muy lejos, están muy equivocados, ustedes están muy cerca de lograr la purificación espiritual. ¿Saben por qué están muy cerca? Porque están ahí, a la mano con el conocimiento de la catarsis,
que aquí se enseñaba y yo les voy a enseñar. Muy fácil. Está escrito en mis libros ya y en los de Ramiro de Granada, pero lo vamos a charlar las veces que haga falta, porque de aquí ustedes tienen que salir con una purificación auténtica, que no les va a dar ningún agua bendita, ni los pases de ningún mago ni de ningún gurú, sino simplemente una explicación intelectual para que ustedes la pongan en práctica en ustedes mismos y empiecen a ver sus propias mierdas psicológicas, sus propios egos, sus propios miedos, sus propios rencores, sus propias envidias, sus propios temores y sus propios vicios. Y cuando los hayan enfrentado y cuando se hayan dado cuenta y cuando no lo hayan aprendido a combatir, que no es tan difícil y además es un combate precioso porque es un combate que solo pierde el que lo abandona, os vais a purificar emocionalmente, porque lo espiritual no hay que buscarlo, lo espiritual es. Cuando quitamos toda la roña psicológica, toda la porquería, todo lo que sobra, todo lo que no debe ser, viene la luz. ¿Acaso, hablando de luz, un ejemplo, una parábola, ¿no es cierto? Cuando estáis en la oscuridad, ¿empezáis a dar palos para espantarla? No tiene sentido, ¿no es cierto? Basta encender una luz y la oscuridad desaparece. Pues así es igual el conocimiento. Cuando tenéis el conocimiento correcto, no os preocupéis, no tenéis que estar dando palos para ningún lado, simplemente aplicar el conocimiento. Esto era eso. Los templos, hoy le llamamos templos, sí, porque claro, es que es una palabra muy bonita, templo. Sí que eran templos, pero no eran templos ni religiosos ni funerarios. Eran escuelas. Simple y llanamente escuelas, donde se aprendía desde contar hasta el idioma, pasando por el primer grado de parvulario hasta el último grado más avanzado de cualquier ciencia, sea de la medicina, sea de la arquitectura, sea de la ingeniería, porque aquí había una ingeniería evidentemente muy avanzada. Y si no, pregúntenle a cualquier ingeniero bien avanzado, bien moderno, si aquí no había una ingeniería avanzadísima que ya les gustaría a nuestros ingenieros disponer, entender cómo hicieron esta gente para construir todo esto. ¿Por qué hay tantas columnas tan juntas? Porque este templo no puede valer para nada más de lo que has dicho, porque es que realmente están todas pegaditas. Claro, ahí hay otra cuestión, por eso decía que aquí hay una ingeniería donde vamos a tener que preguntarle a un ingeniero, como yo ya lo he hecho por internet, cuando empecé a ver los planos de planta por internet y empecé a conseguir más material que había en los manuales, pues empecé con el Rameseum y otros más. Y le quité la referencia de lo que era y la escala, y lo mandé a distintos foros. Y entonces me dice uno, pero vamos, sin la mínima sombra de duda respecto a una parte de Giza, del templete de Kefren, Jafra, o sea, lo que hay al lado de la pirámide, y otro, de otro complejo piramidal, pues que son más o menos parecidos. Me dice, eso es un modulador de impedancia, es un controlador de impedancia. Y me manda una foto del circuito, y me manda una foto o sea, del circuito impreso, y me manda el esquema completo, un poquito más completo, nada más. Entonces, ¿para qué servían estos templos? También nos lo van a tener que decir los ingenieros electrónicos, como descubrió el ingeniero Albert Muller en Teotihuacán. ¿Para qué servía Teotihuacán? Para producir una cantidad de energía eléctrica fabulosa. Lo mismo que produciría hoy en día una usina electrogeneradora de las más grandecitas. Aquí en Karnak, toneladas y toneladas y toneladas, realmente no sé cuántas toneladas de granito rojo hay, lo que sí sé que ahora mismo está calentito, Tenemos cositas como esta, donde han estudiado los petrólogos y resulta que estos agujeros han sido hechos con unas herramientas cuyas marcas revelan una dureza 50 veces superior
a nuestro diamante, al diamante. No existe en la naturaleza algo 50 veces más duro que el diamante. Nosotros disponemos de la vidia. La vidia tiene dureza 11. O sea, la escala natural llega hasta 10. Nuestra civilización ha logrado hacer, que yo sepa, hasta 13. Hay dureza 13. Pero, digamos, el costo es elevadísimo. Son calidades de vidia, ¿no? La vidia que podemos conseguir normalmente, una broca que puedes comprar en una ferretería, no llega tampoco normalmente a dureza 10. Una broca de dureza 11 de vidia cuesta una pasta. Son bastante más caras. Pero 11, esto está hecho con una herramienta de dureza 50. Van a haber muchos otros agujeros por ahí, algunos tienen unas marcas muy finitas, aquí ya están casi borradas, ¿no? Pero tienen unas marcas que cuando se han analizado con microscopio, pues no se ha encontrado tampoco resto de algún metal o de alguna cosa. Los pocos análisis petrológicos que se han hecho, muchos se han escondido. Bueno, no me acuerdo los nombres ahora de los pocos que han intervenido. Paradójicamente uno se llama Petri, ¿no? ¿Tú te acuerdas el nombre de Petri? Flinders. Siempre, como no lo tengo escuchado, lo tengo leído, pues cuesta acordarse. Bueno, Flinders Petri fue uno de los primeros que empezó a decir, señores arqueólogos, aquí hay algo que no cuadra. Un gran interdisciplinario. Tampoco se quedó con su sola ciencia de las piedras, Fue un hombre que razonó mucho y aportó mucho a este trabajo que nosotros estamos haciendo de reescribir la historia. No soy el primero y espero no ser el último. Ya hace rato que hay mucha gente. Antoine Bovis en 1927, ya descubridor del efecto piramidal, yo diría que fue el primero en empezar a decir, señores, aquí hay algo que no cuadra. Las pirámides son aparatos y producen otros efectos. Si los egipcios hubieran sabido de las dinastías faraónicas lo que el poder momificador que tiene la pirámide, hubieran procesado ahí sus muertitos en lugar de sacarle las tripas y el cerebro. Es decir, bueno, cuando digo tripas quiero decir vísceras, ¿no? Pero en español queda mejor tripas. Es decir, destripar un cadáver para luego momificar el resto en un proceso de taxidermia, igual que con los animales. Pues si hubieran conocido el efecto piramidal, o a lo mejor lo conocían, pero no se atrevían a utilizar con la muerte algo que sirvió a la vida. Entonces, Antoine Bovis, descubridor del efecto piramidal en 1927, fue el primer interdisciplinario, además un hombre muy versátil en física, herrero, en fin, un trabajador manitas de estos que investigan de todo un poco. A él le debemos haber redescubierto el efecto piramidal. Digamos que con él empezó a escribirse la nueva historia. La radiestesia, de lo cual Luis, por ejemplo, y Yolanda nos enseñan con el péndulo, con las varillas, y como Daniel Rubio, por ejemplo, o Requejo también en Cataluña, pues esta gente que trabaja también hoy con las varillitas y con esto y logran cosas tan extraordinarias, se la deben también a Antoine Bovis, que fue redescubridor de la ciencia de los sahoríes y de algunos aspectos aprendidos aquí, en Egipto. El templo este, ¿qué podría haber sido entonces? Una universidad. Yo creo que esto era como templo. No, como templo no me refiero. Sí. Eléctricamente, bueno, lo que... Sí, aparte de ser todos los templos, aparte de tener algo en lo que se lo puede considerar un complejo electrónico geotelúrico, geoenergético, sí, para sacar energía de la Tierra. Posiblemente también procesaban, algunos se dedicaban a... Sí, aquí tiene que tallar un ingeniero en electrónica, aquí tienen que tallar ingenieros de otras ciencias. No pueden seguir dejándole esto a los arqueólogos, porque un arqueólogo no sabe lo que es. Una persona que estudia arqueología 3 años después de salir de un bachillerato normalito, donde apenas se aprende a contar y 3 o 4 pampurradas más, no puede decirnos con 3 años de academia lo que es todo esto. Entonces aquí tienen que empezar a tallar profesionales de todas las disciplinas,
no me voy a cansar de decirlo y por favor de invitarlos. No teman, señores arquitectos, no tengan, señores ingenieros, señores electrónicos, señores electricistas, señores biólogos, no teman enfrentar con criterio neutro, con criterio cero, no tienen nada que aprender de Egipto, de la egiptología oficial, de la arqueología oficial. Tienen que venir aquí y tienen que empezar a mirar con sus propios ojos, de acuerdo a la disciplina que tenga cada uno, a la disciplina profesional, irán descubriendo y dirán: ah, hostia, mira, pero si esos son los óvulos y esto representa tal cosa, tal otra, pues van a encontrarse aquí todas las disciplinas englobadas. Va a venir un geodesta y de hecho, pues, los geodestas alucinan con las pirámides, con los templos, y el trabajo geodésico que se ha hecho aquí en Egipto es formidable. Hasta el hecho de la construcción del Nilo, que es artificial. El Nilo natural terminaba cerca de Jartum, daba una vuelta bien grande y va a parar al Mar Rojo. Entonces, todo esto de Nilo que tiene Egipto es artificial. Entonces eso nos lo aportaron geólogos y geodestas. Tienen que intervenir todas las disciplinas porque esto está sin descubrir. Estamos redescubriendo Egipto. Temen las autoridades, sobre todo del turismo de Egipto, que si se cambia la historia, que la gente no venga porque descubre... No, están muy equivocados. Si quieren realmente turismo, mucho turismo aquí en Egipto, lo que tienen que hacer es abrir las puertas a la ortodoxia, porque la gente ya no quiere venir a escuchar la tontería que puede ver en internet. No necesita venir a pasar calor aquí. Claro. Se quiere venir a escuchar otra historia. La gente que ya ha venido a Egipto, ya viene porque es bonito, porque la gente es cálida, porque es muy bonito Egipto, porque es muy bonito el pueblo que lo habita hoy en día y tal, pero eso no es suficiente atractivo. Cuando estamos presentando un Egipto nuevo que cada uno puede venir y colaborar observando todo esto con sus propios ojos, aportando lo que su propia disciplina científica le permite comprender, es un invitarles a venir a Egipto para reescribir la historia entre todos. Esto va a beneficiar a Egipto, pero que también nos beneficia a todos nosotros, beneficia a toda la humanidad, redescubrir, volver a escribir la historia. ¿A quién no beneficia? Hombre, económica, materialmente, a unos 800 profesores de arqueología y de egiptología de todo el mundo. Pero eso se tiene que acabar, que los guías tendrán que aprender una nueva historia, una nueva versión. Sobre todo tendrán que aprender a decir, no sé, Gabriel, no sabemos. Gabriel, sí. Una pregunta, una incógnita que me llega así ahora. Uno que estudió en la universidad y que ve la manera de aplicar la cosa en la universidad, que yo me doy cuenta que no es vengo de la parte masónica también, donde veo que la enseñanza que dan en la universidad no es la verdadera enseñanza. ¿Qué tal una persona que nunca fue a la universidad, que tenga una memoria y un recuerdo de estas cosas? Esa persona no puede aportar. Claro que aporta, claro que aporta, y además con método científico, porque de hecho yo hay cosas que no las voy a decir porque son mías personales y yo no sirvo de ejemplo. Si yo estoy defendiendo una teoría, no puedo hablar de mis vivencias, pero sí conozco vivencias de personas que no las puedo mostrar en este momento, ¿no es cierto? Y viene y me dice, es que yo he canalizado, a mí no me gusta esa palabra, pero la acepto, la admito, porque tiene varios entresijos, pero la admito. Pero me viene una persona y me dice, yo he canalizado que aquí en tal parte, esto, pim, pam, pum, bueno, vamos a probarlo. Pero es que con el método científico puedes demostrar todo, y no me extrañará, porque lo he vivido en otras cosas, con gente que me ha dicho, oye, es que yo he canalizado que tal, pues vamos a verlo, y resulta que era verdad. ¿Y cómo puede saber ese tío que a 5 metros bajo tierra había tal cosa? Bueno, mira, y no son ni siquiera varilla de radamante. Sí, porque nuestra memoria es la que tiene que reiniciar nuevamente. Claro, ahora... saquemos experiencia. Yo he podido comprobar en mí mismo cosas así, ¿no es cierto? O sea, yo he recordado determinadas cosas. No quiero hablar de eso porque es hablar de mis vivencias, pero yo afirmo que esto se puede. Hay gente que recuerda cosas. Cuando tú recuerdas, no tienes que tener miedo a que te den por loco. Si tú estás tan seguro que lo puedes demostrar, pues vamos a demostrarlo. Pero es que esto, en el método científico, no se descarta nada hasta que no se demuestra lo contrario. Es decir, la ciencia hoy en día está equivocada en su axioma, ha perdido el axioma fundamental.
fundamental, lo ha invertido. El axioma fundamental de la ciencia es que todo es posible hasta que se demuestra lo contrario. Sí, cuando se demuestra que no... a la materia, claro, metafísica. pero la ciencia lo ha pervertido, lo ha invertido a tal punto que te dicen prácticamente todo es imposible hasta que no demuestres que sea posible. Y así no puede Pues no hay fe, evolucionar una entonces, ciencia. no habría. Así no puede evolucionar una ciencia. Hay muchas cosas que son subjetivas, pero lo importante es que pueden contribuir en algún momento, como contribuyen, por ejemplo, y esto lo sé de muy buena fuente, hay clarividentes, ¿no es cierto?, clarividentes de verdad, que son tan buenos clarividentes que son capaces de ir y decirle a la policía, oiga, yo les puedo ayudar a ustedes. Y tienen esa gente para sin la cual no podrían desarrollar determinadas investigaciones, descubrir, ¿y cómo lo descubrieron? Y sí, porque no, es que tenían un clarividente que les fue dando en el punto. Esto también lo sé de buena fuente, porque yo he trabajado en la policía y he trabajado en el ejército. Y además, sé lo que es, por ejemplo, un indio con una varilla de radioamante, dos ingenieros que estaban, bueno, cobrando una millonada y gastando una millonada de dólares en su momento, y vino un indio y les dijo, yo lo hago sin necesidad de todo eso. Y con una varilla les empezó a llevar a los pozos y los tíos hicieron durante unos meses una verificación, y el hombre con una simple varilla y sin un duro más que lo que le costaba andar a caballo por el sitio, les decía con exactitud de más o menos medio metro donde había mucho, poco o nada de petróleo, o muchísimo, o lo que hubiera. Entonces les decía de aquí a allá, o les decía de aquí a allá, y se iba en profundidad y le decía la profundidad que tenía el mar de petróleo que hay ahí. Entonces, esto lo sé por ellos, o sea, lo he conocido al indio y lo he conocido a estos dos ingenieros, por supuesto, callando la boca, porque ellos seguían cobrando como si hicieran ellos su trabajo, pero en realidad se lo hacía el indio. Entonces, pues estas cosas, claro que se puede aportar. Es que ya es momento que se aporte, porque es que esas cosas aquí mismo se enseñaban. Es momento de desarrollar los 3 chakras superiores, de donde el nivel de luz de nosotros como seres humanos trascender y poder llegar a vivir la coronilla entre el ojo y la garganta. Todas esas cosas. Exacto. Es que aquí mismo se enseñaban todas esas cosas. Aquí mismo se enseñaba todo esto que hoy llamamos esotérico. Sí. Esto no quiere decir que vamos a descartar el método científico, porque no hay nada que con método científico no lo podamos demostrar. Hay experimentos a doble ciego, por ejemplo el experimento que hicimos con las varillas de radioamante en la sala del templo de Abidos, donde le dije a 2 o 3 ahí, a ver, Luis no me pudo escuchar, estaba todavía por el otro lado, acababa de entrar la puerta cuando yo les terminaba de decir muy bajito, les voy a marcar ahí el sitio y tal. Bien. Pues les marqué el sitio, Luis acomodando, dejando la mochila, saca la varilla de radioamante, cuando sacó la varilla de radioamante fue pim, 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 mostró, enseguida encontró exactamente el sitio. Entonces yo estoy demostrando lo que yo puedo, incluso sin varilla de radioamante, pero él está demostrando con la varilla de radioamante una cosa más contundente todavía, y para el que puede apreciar las dos maneras, ve que las dos funcionan, y se fortalecen mutuamente, es decir, se confirman mutuamente. Eso se llama a doble ciego, pero así con ese método se puede saber todo lo que es verdad y lo que no es. Gracias.